¿Qué hizo el Señor Jesucristo con esas barreras What did Jesus Christ do with those barriers? Those culturales, cultural barriers, barreras de idiomas, those language barriers, barreras sociales, social barriers, barreras económicas? economic barriers? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo en su tiempo? What did Jesus Christ do in his time? Tal vez alguno de aquí diga, bueno, en ese tiempo no era tan problemático el asunto. Perhaps someone here says that in that time it wasn't such trouble. Quisiera mostrarte en el I'd like momento to show you y en el tiempo que el Señor Jesucristo in the time that Jesus Christ estaba aquí. was here. Dice la palabra del Señor The en word of Juan, the Lord says in Juan capítulo 4, John 4, el versículo 3, verse 3. verso 3. Quería que aquí apareciera en I inglés wanted English to come up over here, y aquí en español, in Spanish here, pero el motor de este se nos but dañó. the engine of that got broken. Las próximas veces The next times vamos a tener un lado español we'll have on one side in Spanish y otro lado and inglés. the other side in English. Nosotros tenemos ya grupos We familiares have family groups donde se habla solo inglés. where we only speak English. En los jóvenes In the youth, hay grupos que solo hablan inglés. there are groups that they only speak English. Y esos grupos que están allí And those groups that are there son parte de la are iglesia. part of the church. En la reunión de los In niños the meeting with the kids, se habla en inglés they only speak English porque ese es su idioma because principal. that's their principal language. Así que la iglesia no puede negar una realidad. So the church can negate a reality. A los jóvenes, hay algunos jóvenes que están aquí There's some youth that is here que entienden más inglés que that español. understands English better than Spanish. Y necesitamos llevarle el mensaje a nuestros propios And jóvenes. we need to send the message to our own youth. Por eso tal vez usted se va a incomodar un poquito That's why you might get a little uncomfortable porque va a estar escuchando inglés. because you'll be hearing English. Tal vez nos incomodamos nosotros Perhaps we get a bit uncomfortable cuando de pronto la canción va a salir en when inglés. the song is going to come out in English. O tal vez usted va a entender los propósitos Or maybe you'll understand the purposes de Dios para su iglesia. that's from God for your church. Y usted va a entrar en ese And you will propósito. go into that Y va a purpose. entrar en ese mover. And you will go into that movement. Oh, yo creo I firmemente firmly believe que Dios me va a permitir that God will allow me ministrar hombres y to minister mujeres men and women, americanas Americans, y poner las manos en and ellos put hands on them y and empoderarlos empower them y enviarlos and send them a predicar la to palabra. preach the word. Oh, yo lo Oh, creo. I believe it. Y otra vez le repito, Again, I repeat. no porque nosotros seamos la última Coca-Cola en el It's desierto. not because we're that last Coca-Cola in the desert. No es por eso. No, it's not because of that. Es porque otros, It's because others, los que deberían hacerlo, the ones that should do it, no lo están are haciendo. not doing it. Y cuando yo le digo no lo And están when I say haciendo, they're not doing it, se lo digo con I autoridad, tell you that with authority. porque lo he visto. Because I have seen it. No están ministrando al They pueblo, are not ministering no to están people. sanando al pueblo, They're not no healing están the people. liberando al They're pueblo, not liberating no the están people. empoderando al They're not pueblo. empowering people. Lo único que le están The ofreciendo only thing that they're offering es religión, is religion. religión Religion. y religión. And religion. Así que por eso So, because of this, esta iglesia this church toma la takes responsabilidad the responsibility de evangelizar to spread the gospel a americanos. to Americans. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. He left Judah and went back once more to Galilee. Número 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. And it was necessary to go through Samaria. Dice necesario en inglés, ¿verdad? No me lo han puesto, pero Ujú. yeah, they haven't put up the verse. Y era necesario And it was necessary pasar por, dice allí, pasar por Samaria. to go through Samaria. Quisiera hablarles un poco I'd like to speak to you a bit. que cuando dice esta palabra era necesario pasar por Samaria, When it says that it was necessary to go el through Señor Samaria, Jesucristo estaba entrando en problemas. Jesus Christ was going into problems. Tenía que romper He barreras, had to break barriers, barreras culturales, cultural barriers, barreras religiosas. religious barriers. ¿Qué él tenía que hacer? What did he need to do? Yo le di un mapa, no sé si lo I tienen gave ahí. a map. I don't
Yo quisiera que ese mapa apareciera. Está en camino, no se preocupe. The map is on its way. Don't worry. Viene. It's on its way. Ya casi llega. Almost there. Dele un aplauso a los hermanos de atrás. Give an applause to the people in the back. ¿Llegó? No llegó. Ese no es el mapa, no. That's not the map. Es una montaña que tengo al frente de mi casa que le Pretty tomo. mountain in front of my house. Yes, llegó. Llegó el mapa. Este es This is el mapa de the Israel. map of Israel. Israel, Israel estaba dividido Israel was divided en 4 in áreas. 4 areas. La primera área que First area podemos ver that aquí we can see here es esta. is this one. Se llama Galilea. This one is called Galilee. Luego la segunda etapa que hay se The llama second area Samaria. is called Samaria. La tercera etapa que hay o The second región one, or se llama second Judea. region, is called Judah. Y la cuarta región que And the había fourth era Berea o Perea. En algunos lugares la escriben como Perea o Berea. Some people write it as Berea or Perea. ¿Está conmigo o se perdió? Are you with me or are you lost? Ok, diga conmigo, estoy Stay con with usted. me, I'm with you. Ok, ya vi que hay hartos perdidos. Yeah, there's a lot of people lost. O sea, lo que quiere decir es que What this means is todo esto that all of this se llamaba la Palestina. was called Palestine. La Palestina eran 4 regiones Palestine was 4 regions, de las cuales conformaban lo que era el pueblo de Israel. of which made up the people of Israel. Los de Galilea, The ones from Galilee aquí, tenían problemas con los de had Samaria. problems with the ones with Samaria. Y los de Judea tenían problemas también con los de Samaria. And the ones in Judah also had problems with Samaria. Los de Samaria, The ones in Samaria, esta región que está aquí, this region that is here, se consideraban que eran impuros. were considered impure. ¿Por qué los consideraban impuros? Why were they considered impure? Porque se habían mezclado, Because they had mixed. estaban casados con personas que no eran judías. They were married with people who weren't Jews. Y los judíos estaban detrás de la raza perfecta. And the Jews were after that perfect race. ¿No les suena algo Does it común del sound día de a hoy? bit common from nowadays? Hoy en día estamos viendo las noticias Nowadays we're seeing the news. como neonazistas How neo-Nazis quieren imponer want to impose el racismo. racism. Es una área It's que an area that debemos entenderlo nosotros los que estamos aquí en Estados the Unidos. ones that are living here in the United States. Porque es un gigante dormido que hay en Estados Unidos. It's a sleeping giant that is in the United States. En Estados Unidos hubo una gran maldición In the United States there was a great curse. y esa maldición se llamaba racismo. And that curse was called racism. Se levantaron leyes Laws were built up y en contra del racismo against racism, y eso bajó. and it went down. Y nosotros hemos vivido una época We have lived a time que no sentimos mucho el racismo, that we don't feel racism, pero el very much, gigante está ahí. but the giant is there. Estamos viviendo una época ahora We're living a time now donde el gigante se está despertando. where the giant is waking up. Se está despertando porque han sucedido cosas Waking up because things have occurred que han activado eso. that have activated this. Tal vez amigos suyos Perhaps friends of yours que estaban viendo muy bien con usted, that were really good with you, ahora usted siente palabras, now you feel words, ahora siente el now ambiente you feel an atmosphere como querer hacer una división, that there wants to be a division, como querer que haya racismo. that the racism wants to come ¿Y in. cómo respondemos a esto, And how pastor? do we respond to this, pastor? Pues tenemos que responder igual como respondió el Señor Jesucristo. Respond just like Jesus Christ responded. ¿Y cómo respondió el Señor Jesucristo? And how did Jesus Christ respond? Él estuvo enfrentado He was confronted donde Samaria where in Samaria se consideraba inmundo it was considered y, impure, y ningún judío and no Jew pasaba would pass ni hablaba or speak con ningún samaritano with anyone from Samaria porque consideraban because they considered que esa raza era inferior. that race was inferior.
Así que en ese mismo mover So in that same movement estaba el Señor is Jesucristo. where Jesus Christ was. En áreas He culturales was in cultural y areas religiosas and religious areas que dividían al pueblo. that were dividing the people. Tal vez nosotros estamos en ese mismo estado. Perhaps we're in that same state. Estamos en áreas culturales y We're religiosas, in areas that are cultural and religious, económicas y sociales, economic and social, que quieren formar that divisiones. wants to create divisions. Y es el momento de entrar nosotros a reaccionar. And it's the moment to go in and we need to react. ¿Qué hace la iglesia? What does the church do? Mira lo que hacía un judío. Look what a Jew did. Si un judío que estaba en Galilea If a Jew was in Galilee, tenía que ir a Judea, needed to go to Judah, este judío pasaba aquí este río, que es el río Jordán, past this river, which is the river luego Jordan, seguía por toda Berea then they would go through all of Berea, y luego nuevamente volvía a pasar el Jordán and then once again they would go through the Jordan, y luego llegaba a Jerusalén, and then they would reach Jerusalem, con tal de no tocar just so they wouldn't have to touch el territorio samaritano. the territory of Samaria. El judío es tan celoso, era tan celoso The en Jew aquella was so época jealous in that area que aún pensaba that they would even think que si tocaba la tierra that if they touched the land, también iba a ser maldito. they would also be contaminated. Así que la acción del judío era, así le tocara caminar el doble, So the action of the Jew was even if they had to walk twice as much, salir y pasar el Jordán. they would have to pass the Jordan. El paso del Jordán, quiero decirle que no era fácil. Passing the Jordan, I want to tell you, was Tendría not que easy. pagar quien lo pasara al otro They lado. have to pay for someone to take them to Luego the de other eso side. tendría que correr por toda Berea After that, they'd have to go through all of Berea, y luego volver a pasar el Jordán and then once again go over the para Jordan poder llegar ahí a Jerusalén. to try to go to Jerusalem. Pero todo judío But all Jew tomaba esta ruta. would take this route. Ningún judío No Jew iba a atravesar would go through por el territorio de the Samaria area of Samaria para llegar a to Jerusalén. go to Jerusalem. No lo tocaría. They would not touch it. Pero cuando leemos en la palabra del But Señor when we read in the Word of God que el Señor dice que le era necesario. that God says that it was necessary, ¿Era necesario qué? what was necessary? ¿Ir a dónde? To go where? Pasar por To Samaria. go through Samaria. Era necesario. ¿Alguien está conmigo? Necessary. Is someone with me? Ahí está, en Juan capítulo 4, el versículo 3, dice, y le era necesario It was necessary pasar por to Samaria. go through Samaria. Ah, mi hermano, yo le quiero decir a Oh, I usted, wanna tell you, a usted es necesario pasar por algunos sitios, algunas personas some places, some people que usted está evitando that pasar. you are avoiding going through, Pero usted tiene que pasar eso. but you need to go through there. Las limitaciones culturales, The cultural limitations, limitaciones religiosas, the religious limitations, el Señor nos llama God calls y us nos envía a que pasemos por encima de to esas go over the limitaciones limitations que quiere poner el mundo. that the world wants to put. ¿Alguien me está Is entendiendo? someone understanding? You follow me? ¿Me sigues? Cuando usted sigue When you follow lo que hace el Señor Jesucristo, what Jesus Christ does, se va a meter en problemas. you're going to get in trouble. Ah, pero gloria a Oh, Dios, but glory be to God. porque el Señor Jesucristo Because Jesus Christ no tuvo miedo was not afraid de meterse en problemas. to get in problems. No tuvo miedo de romper esas estructuras He culturales. wasn't afraid to break those cultural El Señor structures. Jesucristo dijo, si es necesario, Jesus Christ said, if it's necessary, voy a ir I'm going to go a Samaria. to Samaria. O sea que el Señor Jesucristo, estando en Galilea, So Jesus Christ, being in Galilee, tomó esta ruta. took this route. Vino para acá y atravesó y aquí He estuvo. went through there and was there. Y ahí estuvo. And that's where he was. Ah, cualquier judío que lo viera haciendo esto, That would see him doing this, se cogería la cabeza would grab their head y diría, and no. would say no. Pero era necesario But pasar. it was necessary to go through that. En el nombre de Cristo Jesús In te the name digo, of Jesus Christ, I tell you te es necesario that it's necessary for you abrir la boca to open your mouth y predicar de Cristo. and preach of Christ. Pasa esa barrera Go cultural, over those cultural barriers. pasa esa barrera Go social, over those social barriers. pasa esa barrera económica Go over those economic barriers. y
pasa al otro lado. and step to the other side. Mi hijo David nos estaba contando hoy en la My son clase, David was telling us in the class today, y él me estaba diciendo que normalmente no habla con estas and personas. he was telling me that he usually doesn't speak to these people. Ellos son fuertes para hablar They are a bit stronger in their speech, y dicen cosas entre ellos. and they say stuff between each other. Pero en ese momento, perdona que te estoy But in that robando, moment, I'm sorry that el I'm testimonio. stealing your testimony. y él estaba comiendo su almuerzo. He was eating his lunch. Y de pronto el que estaba al lado Suddenly, the person beside him le dijo algo así told como, him something like, yo ya sé que voy para el infierno, ¿qué importa? I already know that I'm going to hell. Who cares? Y en ese momento estaba David comiendo su almuerzo In that moment, David was eating his y lunch. sintió la And responsabilidad he felt the responsibility. y dijo, oh, no me puedo callar. He said, I can't stay quiet. Oh, no puedo dejar este I momento. can't leave this moment. Y tomó el almuerzo y lo hizo a un lado. And he took his lunch, put it aside. Y le dijo, oye, tenemos que hablar tú y yo. Listen, you and I need to talk. Eso es pasar la That's barrera. going over that barrier. Eso es ir más allá. That's going further. Oh, yo me siento feliz I feel happy porque yo sé que el Señor los está poniendo a ustedes because I know that God is placing a you, pasar la barrera, telling you to go over a that hablarle al barrier, vecino, to speak to your a neighbor, hablarle al que sea to speak to whoever del amor de Cristo. about the love of Christ. Porque es necesario. Because it is necessary. Porque es necesario. Because it is necessary. La próxima semana te voy a hablar I'm going to talk to you algo muy importante something very important. que se llama la cultura del reino. It's called the culture of the kingdom. Y vas a entender algo poderoso. You will understand Por favor, no te something pierdas la próxima semana. powerful. Please don't miss out next week. Quiero volver a lo que estamos. I want you to go back Samaria to Samaria. era intocable. It was untouchable. Era un sitio donde nadie iba. It was a place where no one would go. Eran personas con las que no se hablaba. It was people that you wouldn't talk to. Era algo inquebrantable. It was something that you couldn't break through. Pero gloria al Señor But glory be to God por nuestro Señor Jesucristo. for our Lord Jesus Christ. Diga gloria a Dios Say glory be to God por mi Señor Jesucristo, my Lord Jesus Christ que me enseña a mí that teaches me qué es lo que debo yo hacer. what I need to do. ¿Alguien está recibiendo algo en este Someone momento? receiving something right now? Diga conmigo, I receive. I receive, yo recibo. Entienda mi inglés. Understand my English. El versículo 4 dice, The verse 4 says, y le era necesario pasar por Samaria. and it was necessary to go through Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria And they went to a city in Samaria llamada Sicar, called Sychar, junto a la heredad de Jacob. near the inheritance of Jacob. Perdón, estoy buscando mis gafas y yo las dejé aquí. Looking for my glasses, I left them over here. Ya te iba a pedir las gafas. Who's gonna ask for his glasses? Ay, Dios. Ok, Oh God. dice el versículo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Went Sicar, to a city in Samaria called Sychar, junto a la heredad de Jacob. near the inheritance of Dio Jacob. a su hijo José. He gave his son Joseph. Ahí estaba el problema There was the problem. de una de las separaciones que habían entre los judíos. One of the separations that were with the Jews. Porque los samarios estaban muy orgullosos Because the people in Samaria were very arrogant que el pozo que había hecho Jacob, about the well that Jacob had made. ese pozo era de ellos. That well was theirs. Entonces el orgullo de ellos So that arrogance of them era decir, este pozo lo hizo nuestro padre Jacob. was saying that this well was made by our Y father por lo Jacob. consiguiente nosotros somos los bendecidos. And so we are the ones that are blessed. Y los otros judíos no son The bendecidos other Jews are not blessed porque nosotros tenemos el pozo. because we have the well. Es exactamente lo que yo a veces escucho y veo. It's exactly what I hear and see sometimes. Hay a veces orgullo de decir es que nosotros somos una iglesia Sometimes super there's tal, this super. arrogance to say that, oh, I'm a church, we're a church. Y that algunas this and that. iglesias dicen, mira todo lo que hemos hecho. And some churches say, look at all that we've done. Y gloria a Dios porque han fabricado, han hecho edificios bonitos. Glory be to God because they've made a beautiful building. Pero lo más terrible de esto But the es most terrible part of this que is esos edificios that bonitos those pretty buildings están are desocupados. empty. Y ahí entramos tú y yo. And that's when you and I go in. Ahí es donde Dios nos llama. That's where God is calling us.
Mi hermano, no nos podemos quedar We can't stay en ese punto donde hay gente orgullosa de algo. in that point where we're arrogant about something. Y preciso el Señor Jesucristo fue a ese pozo. And so God went to that well. Tomó la decisión de entrar a He Samaria took the decision to go into Samaria e ir frente al pozo. and go in front of that well. Eso es valentía, mi Well, hermano. that's courage. Porque era precisamente los lugares que dividía completamente Places that were completely divided a los judíos. because of the Jews. Pero él pasó por encima de eso. But he went over that. Alguien me está Oh, entendiendo. is someone understanding? Vamos con el versículo 6. Let's go with verse 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. And Entonces, the well of Jacob was there. entonces Jesús, cansado del camino. And so Jesus, tired of the path. A mí me gusta esta parte. I like this part. Porque a veces queremos ver a Jesús como el superhéroe que nunca le duele nada y pensamos que nunca le dolió nada. Because sometimes we want to see Jesus as the superhero that never hurts anything and that nothing ever happens to him. Pero el Señor como hombre But the Lord as a man, le dolió, he felt pain. sufrió, He suffered. se cansó. He was tired. Él está en la palabra del Señor. The word of the Lord, Y especialmente Juan. and especially in John, Juan muestra la humanidad de Cristo en la tierra. John shows the humanity of Christ on earth. Era un ser humano que se He cansaba. was a human being that got tired. Y cuando dice cansado del camino, And when he said he was tired of the era walk, que verdad estaba cansado it del was that he camino. was really tired. Y sigamos leyendo. And let's continue to read. Se sentó así junto al pozo. He sat beside the well. Era como la hora sexta. It was about the 6th hour. La hora sexta era como las 12 de la The tarde. 6th hour was about 12 in the afternoon. El mediodía. It was about half the day. O sea, quería decir que el Señor había caminado mucho Which means that the Lord had walked bajo very el far sol under the sun, y a la hora de la tarde. and in the hour in the afternoon. Y que como es normal, And since it's normal, sintió cansancio. he felt tired. ¿Y qué pasa cuando sientes cansancio And what happens when you feel tired? y cuando has caminado mucho and bajo you el walked sol? for a long time in the sun? Pues que tienes sed. Well, you're thirsty. Y el Señor Jesucristo también tuvo And sed. Jesus Christ was also thirsty. Y dice que vino una mujer de Samaria And it said that a woman from Samaria came along a sacar agua y Jesús le dijo, to take out water, and Jesus told her, dame de beber. give me to drink. Esa es otra barrera que el Señor Jesucristo rompió. That's another barrier that the Lord Jesus Christ broke. Primero que todo, First of all, la hora para ir al pozo a recoger agua no era esa hora. the hour to go to the well and get water was not that hour. Las mujeres decentes The decent women iban en la mañana, would go in the morning. a la primera hora, The tercera very hora. first, like third hour. Las mujeres que podían y que eran de la sociedad. Women that were of society. O sea que nos está hablando So it's telling us acerca de una mujer about a woman que no era muy comprendida en esa who sociedad. wasn't very comprehensive in Que society, no iba a sacar agua de ese pozo that wasn't to go take out a la water hora normal que iba toda la at the gente, normal hour that everybody sino went. que tuvo que esperar a mediodía, That she had to go in the donde middle of the nadie va al pozo, where nobody's going to the well, para poder ella ir al pozo, donde más fuerte for está her el to sol. be able to go to the well, when the sun is the strongest. Eso nomás le diría al Señor Jesucristo, Just that would tell Jesus Christ que estaba hablando con una mujer that he was talking to a woman que tal vez ha tenido that problemas. may have had problems. A un judío, si viera eso, no le hubiera hablado. A Jew, if they said that, they wouldn't have talked. Si hubiera visto que esta mujer está en If problemas, they would have seen that this woman, she's probably in problems, problemas in sociales, social problems. como que no la Oh, aceptan like she's not accepted por su forma de ser, for how she is. no sé qué tenga. Oh, I don't know what she may have. Precisamente eso es lo que nos ha mandado el Señor, Precisely that's what Christ is a ir a esos que no nos aceptan. Go to those that are not accepted. Tal vez haya un amigo suyo There's a friend of yours que tiene un tatuaje aquí has a tattoo over y here, otro tatuaje aquí. a tattoo over here, Y tal vez él piense y diga, and maybe he thinks, ya hay gente que no me oh, acepta. there's people that won't accept me. Y usted pueda entrar y You decir, can go in and say, tú puedes ir a mi iglesia. you can go to my church, Tú puedes ir a Cristo. go to Christ, Porque Él sí te acepta, he will accept you, tal y como tú eres. just like you
¿Alguien me está entendiendo? Someone understanding? ¿Cuántos vinieron a esta How iglesia many came to this church pensando que tal vez no me acepten? thinking they might not accept me? Yo soy el primero. I'm the first. Y si supieran que soy un pecador. And if they knew that I was a sinner, Y preciso, eso es lo que necesitamos. that's what we need. A eso fue que nos mandó el Señor, That's what the Lord called a us los to. perdidos. For the lost. Y yo estoy aquí hoy And I am here today por la misericordia del Señor by the Jesucristo. mercy of Jesus Christ. Porque el Señor me amó Because the Lord loved me. primero a He mí. loved me first. Primero a mí. He loved me first. Él pasó por encima He went over de todo lo que pudiera haber en mí everything that could have been in me. y me amó. And he loved me. Y ese amor And that love me transformó y me cambió. transformed me and changed me. Y por eso puedo estar aquí. And that's why I can be here today. Pero imagínese que yo esté aquí But imagine me being y here, esté poniendo el dedo acusador pointing a fingers, de gente que está haciendo accusing people of doing things lo que yo antes hacía. what I used to do. Ah, mírelos. Oh, look at them. Ah, Oh, borrachos. look, they're drunk. Oh, Oh, míralos. look at them. Oh, ven pornografía. Oh. La iglesia The church es un sitio is a place donde llegan los enfermos where the sick can come para ser sanados. to be healed. Y allá afuera hay mucho enfermo. Out there are many sick. Otra barrera que el Señor Jesucristo derribó Another barrier that Jesus Christ crumbled es que un hombre le hablara a una mujer. is that a man would speak to a woman. Un judío A Jew, nunca se dirigiría, un judío hombre, a man that's a Jew, nunca se dirigiría a una mujer judía. would never speak to a Jewish woman. Y mucho menos si tuviese dudas de su reputación. And even less if he wasn't Nunca sure lo about her haría. reputation. He would never do that. Porque ellos entraron en el proceso de que somos Because they went into the process that we are. los buenos. We are the good. Somos los supercalifragilístico We're the espiralidoso. supercalifragilisticexpialidocious. Aleluya. Y se pusieron en esa posición. And they put themselves in that position. ¿Sabe que a veces en la iglesia pasa eso? You know, sometimes this happens in the church. Nos ponemos en la posición We get in the position de que somos, that we are. de que wow, qué limpio soy. That, wow, how clean I am. Y empezamos a mirar a la And we gente start to look at people como de lejos. from far away. Y eso hace que haya una And división, that makes for there to be a division. que haya una That there's separación. a separation. La iglesia no está The church is not para there hacer to separaciones. make divisions. La iglesia está The church is there para edificar puentes sobre las divisiones. to build bridges over divisions. Alguien tiene que entenderme. Someone needs to understand Usted y yo tenemos que edificar this. You puentes and I need to build bridges sobre las divisiones. over the divisions. Se está levantando un gigante, Giant is coming up. un gigante que A destruye. giant that destroys. Y usted y yo tenemos que edificar And puentes you and I need to build bridges por encima de ese over gigante. that giant. Alguien me está entendiendo. Someone is understanding. Aleluya. Así que él se rompió esa tradición So he y broke that tradition se puso a hablar con esta mujer. and he began to speak to this woman. Aún fue más allá. Even he went farther than that. Otra tradición. Another tradition, Un judío nunca a Jew never recibiría nada would receive anything que viniera de una reputación dudosa. that would come from a doubtful reputation. ¿Alguien me está entendiendo? Someone is understanding. A algún judío normal Some normal Jew ni se acercaría, would not even get close ni le hablaría, or would speak ni le pediría algo, or would ask of something porque no se lo recibiría. because they would not receive it. Pero al contrario, el Señor Jesucristo But instead, Jesus Christ se acerca a esta mujer comes close to this woman, y le dice, dame de beber. tells her, "Give me to drink." Wow. Wow. ¿No es lindo nuestro Señor Isn't it Jesucristo? beautiful, our Lord Jesus Christ? ¿No es bello cómo nos enseña a que rompas Isn't it beautiful how he teaches us to break esas barreras those sociales, social barriers, esas barreras those culturales, cultural barriers, aún barreras even religiosas, religious barriers, que vayan más allá? for us to go further than that? Pues el Señor Jesucristo fue más allá. Vamos al Jesus versículo Christ went siguiente, further. versículo 8, y dice, pues sus discípulos habían
ido a la ciudad a comprar de comer. Well, his disciples had gone to the city to buy something to eat. La mujer samaritana le dijo: The Samaritan woman said, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? how you, being a Jew, ask me to drink? Y eso es lo que causa And that's what causes cuando se traspasan esas when we barreras. go over those barriers. ¿Cómo tú siendo hispano How you, being a Hispanic, me hablas de Cristo? are talking to me about Christ? ¿No sabes que nosotros, Estados Unidos, Don't you know that the United States evangelizamos todo el mundo? spread the gospel through the world? ¿Cómo te atreves a venir al pozo de How nosotros? are you thinking that you could come to our well? ¿Sabe? Esas palabras las he escuchado Those words, I've heard them en otras formas. in different forms. Ah, es el pastor Javes. Oh, it's Pastor Javes, Pero no sabe que el pozo es nuestro. but he doesn't know that this is our well. Y tengo dos opciones. And I have two options. O permito que eso me ofenda mi corazón, I could permit that to offend my heart, o paso por encima de eso. or I can go over that. Me puedo quedar en esta I discusión. could stay in this discussion. Me puedo quedar diciendo, yo también soy más. I could also say I'm more. Ah, pero aunque soy chiquito, Although I'm small, pero puedo pelear. but I can fight. O puedo decidir Or I can decide pasar por encima. to go over. Encima. To go over. Ah, esta área es This area, la que el Señor quiere hablar a la iglesia. Jesus wants to talk to Oh, the tú church. tienes un mensaje poderoso que dar. You have a powerful message. Y no te quedes en las Don't limitaciones. stay with the limitations. Y no te quedes en las Don't fronteras. stay in the frontier. Habla. Speak. Porque la Biblia dice que si tú no Because hablas, the Bible says that if you don't las speak, piedras van a the hablar. rocks will begin to speak. No permitas que las piedras hablen. Habla tú. For the rocks to speak, you need to speak. Dice ahí que le pidió de beber. It says that he asked her for a drink. Hoy estábamos en mi clase hablando de preguntas. Today we were in our class talking about questions. Que nosotros debemos de aprender a hacer buenas preguntas. That we need to learn how to ask the correct questions. ¿Sabía que un cristiano tiene que estar escuchando, Do you know that a Christian needs to be listening, viendo looking, y entendiendo and understanding, y haciendo preguntas? and asking questions? No peleando. Not fighting. No. Usted no ve al Señor No, you Jesucristo don't see Jesus Christ entrando a pelear. going to fight. Él no dice yo soy el He judío doesn't say, I'm this Jew que vine aquí who came here a beber de su pozo to drink from your water, y me lo voy a hartar todo. and I'm going to drink all of it. No, él no dice eso. No, he doesn't say this. Él entra en un proceso de He goes preguntas. into a process of asking questions. dame de beber. Give me to drink. Pues esta señora entonces empieza a decir, ¿cómo This usted woman siendo, starts to say, cómo usted siendo judío viene a hablarme a mí? you being a Jew comes to talk to me? Esto está raro. This is weird. Y sigue la And the conversación. conversation continues. Como dice allí que soy mujer samaritana. Because I'm a woman from Samaria. Y hace la aclaración porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. And she makes the correction that because Jews and Samaritans did not treat each other this way. Me gusta Juan, Oh, I like John. porque Juan muestra esos detalles hermosos. Because John shows those small, beautiful details. La humanidad de The Cristo, humanity of Christ. en la circunstancia que él mismo se estaba In the metiendo, circumstance that he was putting porque himself era necesario pasar por Samaria. because it was necessary to go through Samaria. Tal vez era un problema. Maybe it was a problem. ¿Sabe qué pasaba? You know what would happen? Su reputación podría estar entredicho. His reputation would be talked about. Oh, el Señor Jesucristo, Oh, Jesus Christ, hablando con esa mujer. talking to that woman? Wow, ten cuidado. Wow, be careful. Y creo que el Señor And I think that the Lord nos está diciendo a la iglesia, is telling us, the church, no tengas miedo de tu reputación. don't be afraid of your reputation. Habla, Speak, habla, speak, habla. speak.
creo que no me la entendieron. I don't think you understood. Pero tienes que hablar. But you need to speak. Pero es que yo soy fulano de Oh, tal. but I'm this and that. ¿Y cómo me voy a poner a hablar? How am I going to start talking? Es que tengo una reputación que cuidar. Oh, I have a reputation to uphold. El mismo Señor Jesucristo no le importó su reputación. Jesus Christ himself didn't care about his reputation. Y ella le pregunta, ¿cómo que usted siendo judío And she asked him, you being a Jew, se está arriesgando mucho? you're risking a lot. Y aún quiere que yo le dé de beber. You want me to give you a drink? Dice allí, dame de beber. Digo, perdón, respondiendo Jesús le dijo, Jesus Christ responding said, no conocieras, perdón, si conocieras, perdón, creo que, ok, sí, si conocieras el don de Dios, a quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. if you knew the gift of God, who is the one that tells you, give me to drink, you would ask him and he would give you water of life. Eso le responde, si tú That's what he supieras, responds. If you knew, si tú supieras. if you knew. Y muchas veces nosotros tenemos que ir a hablar con And alguien many times we need to go speak to someone y decirle, and tell them, si tú supieras if you knew que Cristo Jesús that Jesus Christ puede hacer grandes cosas en ti. can do great things in you, A que podamos aprender a poder hablarle a being alguien. able to understand how to speak to someone. El Señor Jesucristo no le está imponiendo. The Lord Jesus Christ is not imposing. No viene a pelear porque ella es samaritana He's not trying to fight because she's y Samaritan cree en el pozo and she believes in the well. y cree que ellos son And mejores. they believe that they're better. Y el Señor Jesucristo no pelea por el pozo. And Jesus Christ is not fighting for Es them. más, viene y le dice, dame de beber. Then he just comes and says, give me a drink. Y ella como que no entiende. And she like doesn't understand. Pero él le vuelve a decir, si tú But supieras, he says again, if you knew ¿cuánta gente cerca de nosotros how many people near us necesita escuchar needs to hear si tú supieras? if you knew? Cuando tú dices si tú supieras es porque When you tú sí say sabes. If you knew, it's because you know. Tú sabes. You know. Cuando tú When sabes, you know, eso te hace líder. that makes you a leader. Porque tú sabes dónde hay agua viva. Because you know where there is living water. Cuando tú le hablas a When alguien you speak to someone y le dices si tú and you supieras tell them if you knew que hay agua viva para that ti, there is living water for you, la gente vendrá a decir, ¿dónde? people will come and say where. Y ese es el sitio And that is the place donde usted los necesita que estén where you need to be, interesados. or where they need to be. They need to be interested. El Señor Jesucristo capturó la atención de esta The mujer Lord Jesus enseguida. Christ captured her attention. Tú puedes hacer una pregunta You can ask a question. y esa pregunta And that question puede capturar could capture la atención de esta the persona. attention of this person. Aprende a hacer preguntas. Learn how to ask questions. Iglesia, aprendamos a hacer Church, preguntas. learn how to ask questions. Es importante It's important ver la vida de una persona to see the life of a person y de repente hacer una pregunta. and suddenly ask a question. ¿Eres feliz Are you happy con lo que estás haciendo? with what you're doing? Eso es una pregunta. That's a question. Claro, es que yo la paso bien, yo hago muchas I cosas. enjoy everything and I do many things. ¿Todas esas cosas te llenan? All of those things, do they fill you? Era lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. That's what Christ was telling the Miremos, Samaritan miremos, woman. miremos dice, respondiendo Jesús le dijo, no, perdón, el siguiente. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. The woman said, Lord, you don't have anything to get the water out. ¿De and dónde it's a deep puedes, well. de dónde tienes el agua viva? From where are you getting this living water? La gente te va a mirar y decir, ¿y usted de dónde? People are going to look at you and say, from where are you? Tal vez dirá, usted es hispano. Well, you're Hispanic. A mí me gusta Estados Unidos por algo. I like the United States for something. Aquí son orgullosos de todo Here they're prideful of everything. y se cree y creen en lo que hacen. And they think in what they do. Y yo creo que tenemos que aprender de eso, And I think we need to learn from that. creer lo que hacen. To believe in what they do.
El lunes va a haber el super mega eclipse Monday, del siglo, eclipse of the century. ¿cierto? Así usted lo escucha. That's how you hear it. Pero si ese eclipse fuera por allá en México, That eclipse was in Mexico somewhere? un eclipse. Oh, it's just an eclipse. Pero como es aquí, But since it's here, es el super mega eclipse del siglo. eclipse of the century. ¿Sabe, mi hermano, que nosotros tenemos que aprenderles a You ellos know that we need to learn from them. que ellos creen y ven grande lo que hacen? That they believe that is great what they do. ¿Sabía que se agotaron las gafas de por aquí para ver el You know eclipse? that the glasses to watch the eclipse, where Por a- there's no more around here? Por ahí en mi casa tengo una radiografía de unas piernas que de pronto le In my sirven. house, I have some radiography things in my house. Pero X-rays. algunas veces nosotros tenemos ese problema cultural. Sometimes we have that cultural problem. No creemos en lo nuestro. We don't believe in what is Lo ours. tenemos aquí en la We cabeza. have it here in our heads. Pero ellos sí creen en lo que ellos hacen. But they do believe in what they do. Eso es una área que usted tiene que cambiar. That's an area that you need to change. ¿Usted se imagina que el Señor Jesucristo Can you viniera imagine Jesus Christ coming ante la mujer samaritana? in front of this Samaritan woman? Imagínese esto. Imagine this. Esto es extra bíblico. This is not biblical. Imagínese a la mujer samaritana. Imagine the Samaritan woman. Este es el pozo. This is the well. Y estuviera ahí. Hey, And she says, hey, hey. hey, Este es el pozo de Jacob. this is the well of Jacob. Es nuestro. It's ours. Es lo mejor de lo mejor. Best of the best. Y el Señor Jesucristo And Jesus Christ viniera con dudas coming with doubts de lo que le iba a decir about what he's going to tell her. con respecto a que el que beba de esa agua Expect that the one who drinks from that va a water, volver a tener sed. they'll be thirsty again. Pero el que bebiera de él, de But the Cristo one that would Jesús, drink from him, no, from Jesus Christ, no tendrá sed he jamás. will not thirst again. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que creer en We lo que nosotros need to hacemos. believe in what we do. Nosotros, We, los hispanos, the Hispanics, tenemos que creer, need to believe, meternos en la cabeza put it in our heads, que tenemos un mensaje that we have poderosísimo. a powerful message. El mensaje más poderoso del siglo. The message of the century. El poderoso mensaje de Cristo Jesús. Powerful message of Jesus Christ. ¿Ves la diferencia? Do you see the difference? ¿Alguien me está siguiendo? Is someone following? You follow me? ¿Me sigues? La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar. The woman said, Lord, you have nothing to take water with. Es como una posición de burla. It's a position of making fun. ¿Me va a dar agua? Pero si usted ni siquiera tiene con You're gonna qué give me water? sacar agua. You don't even have anything to take the water out with. Yo tengo mi cántaro. I have my bucket. Ese cántaro es muy Oh, bueno. that's a really nice Pero bucket. tú no lo But tienes. you don't have it Porque están confiando en lo suyo. because they are trusting in what is theirs. Pero tú sabes But you know que ahí hay un gran vacío. that there's a great emptiness there. Eso era lo que estaba viendo el Señor Jesucristo That's en esta what mujer. Jesus Christ was seeing in this woman. ¿Usted me está siguiendo? Are you following? Quiere decir, hermano, It means que usted tiene que ir con la that convicción you need to go with a conviction de que Cristo that Jesús Jesus Christ le va a responder will y le va a respaldar and he will be behind you. en cada palabra que usted diga. Every word that you say. En su medio inglés, In your half English, usted lo va a decir you will be able por el to poder say de Cristo by the Jesús. power of Jesus Christ. ¿Cuántos lo creen? Who believes it? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Applause to the Lord. Y tal vez te pregunten, ¿dónde tienes de esa agua viva? And they may ask you, where is that living water? Y tú puedas decir, mírame a mí. And you could say, look at me. Yo era esto, esto, I esto, was esto. this, and that. Pero el poder de Cristo Jesús But the power of Jesus Christ me ha has transformado. transformed me. Tú me conoces. You know me. Tú ves cómo actúo yo. You see how I act. Ajá. Eso no lo puede quitar un cántaro A bucket can't take that o away. un pozo. Or a well. El poder mostrar Being able to show algo real. something real. No te lo contaron. Nobody told you
you no es about una it. historia, It's not some story. está pasando en ti. It's happening in you. Eres una nueva You persona. are a new person. Dios ha restaurado tu hogar. God has restored your Dios home. te ha restaurado tu trabajo. God has restored your Dios ha work. restaurado tus finanzas. Restored your finances. Parece que aquí no, por aquí sí. You are understanding. Dios ha hecho grandes cosas en God ti. has done great things in you. Cree, Believe it. cree, Believe it. porque al que cree, Because who believes, todo le es posible. everything is possible. Entonces la mujer se trata de burlar un So poco. the woman tries to make fun of him a bit. ¿De dónde pues tienes agua? Y dice, ¿acaso eres tú mayor que que nuestro padre Jacob? Are you greater than our father Jacob? ¿Se acuerda del pozo? Remember the well? Eso era lo más grande para ellos. That was the greatest thing for them. El pozo significaba que ellos eran verdaderos judíos The well meant that they were true Jews porque estaban con el pozo. because they had the well. Ese pozo estaba en Samaria That well was in Samaria. y por eso ellos decían, somos And samaritanos. that's why they said, we're from Samaria. Y de repente viene ella y le hace la pregunta. She comes and asks him, O sea que tú eres más grande que esto. so are you greater than this? Tal vez en la sociedad te van a decir, Maybe in society they will tell you, ¿qué carro tienes? what car do you have? ¿Qué posición What tienes? position do you have? ¿Qué título Or tienes? what title do you have? Y tal vez alguien diga, ¿acaso tú estás por encima de eso? And someone may say, are you higher than that? Y usted pueda decir, yo estoy por encima de And you eso. can say, I'm over that. No valgo por lo que tengo. My value is not by what I Yo have. valgo porque Cristo My Jesús value is because Jesus pagó Christ por mí en la cruz del paid for me Calvario. in the Calvary cross. Cristo Jesús Jesus Christ pagó por mí. paid for me. Así que tenemos que sacarnos de la So cabeza we need to get out of our head el disminuir the diminishing lo que nosotros hacemos. what we do. Tú vas a hacer cosas grandes en Cristo You are going Jesús. to do great things in Tú Jesus vas a Christ. hacer cosas poderosas en You are Cristo going to do Jesús. powerful things in Jesus Porque Christ. Dios ha desatado unción sobre tu Because vida. God has put anointing over your life. Y no porque tengas el carro o no lo Not tengas. because you have the car or Y, you don't have y it. no porque tengas el título o no lo Not because tengas. you have the title or you Es don't porque have it. Cristo It's Jesús because Jesus Christ ha desatado poder en has ti. placed power in Ha you, desatado unción en has ti. placed anointing Y in tú you. puedes hacer cosas You can maravillosas. do marvelous things. Gracias por los tres que dijeron Thank you amén. for the three people that said amen. Dios te manda a hacer cosas poderosas, God is calling you to do great things, poderosísimas. powerful things. Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jacob, who gave us this well that drank his children and his animals. Y el Señor le dice en el versículo 13, dice, respondiendo Jesús le dijo, gracias. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Anyone who drinks from this water will have thirst again. Gloria a Dios. ¿Sí ve por qué tenemos que practicar? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le está diciendo a la mujer samaritana, está muy bonito el pozo, está muy bueno el pozo. Es más, dame un poquito de eso, pero el que beba de eso va a volver a tener sed. Está diciendo a la mujer samaritana, en lo que tú crees, en lo que tú confías, en donde tú pones tu vida, no es tan sólido. In what you put your life, it's not as solid. Hay algo más poderoso There is something more powerful. y de él es que te quiero hablar. And about him is who I want to talk to you about. Mi hermano, yo creo firmemente Oh, I firmly believe que Dios te va a poner that God will place a hablar delante de reyes. in front of you to talk to kings. Te va a poner a hablar delante de gente muy importante. He will make you talk in front of people that is very important. Te va a poner a hablar gente de mucho título. People of a lot of titles. Y si tú te vas con cara de yo no fui And if you go in with a sad face, a mirar el super pozo que tienen ellos, looking at their amazing great well that they have, el tremendo cántaro que the tienen, great bucket that they have,
de pronto te vas a quedar calladito. You might stay quiet. Y vas a decir, no, And you'll say no. pero ¿qué les puedo decir a ellos? But what could I tell them? Yo solo soy un cristiano. Oh, I'm just this little Christian. Oh, yo solo soy un cristiano. Oh, I'm just this little Christian. Mentira del diablo. That's a lie from the Tú eres devil. un cristianote, You hijo de are a Dios. great Christian, son Tú of tienes God. palabra de vida You have eterna. word of living life, Te of digo en eternal el life. nombre de Cristo Jesús. I tell you that in the name of Jesus No te Christ, calles. do not stay quiet. No te calles. Do not stay quiet. No te calles. Don't stay quiet. ¿Hay alguien que pueda recibir Is esta there someone palabra? that can receive this word today? Aleluya. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Whoever Versículo, drinks from this will have thirst again. mas el que bebiere del agua que yo le daré, But who drinks from the water that I give them no tendrá sed jamás. will never thirst again. Sino que el agua que yo le daré Instead, the water that I will give them será en él will be in him una fuente de agua a river of water que salte para vida eterna. that jumps for eternal life. Oh, mi hermano. Esto quiere decir que usted ya bebió de esa agua. This means that you already Que drank usted from that tiene water. a Cristo Jesús en su That you corazón. have Jesus Christ in your heart. Y que esa agua salta. And that water jumps. Usted es una fuente de agua viva. You are a river of living water. Usted es una fuente, mi hermano. Usted da. You give. Usted está para dar. You are there to give. Recuerde que la bendición está Remember en that the el dar. blessing is in the giving. No te quedes callado. Don't stay quiet. Da. Give, Da. give, Da. give. Fuente de agua de vida eterna. River of living water. Quiero terminar con esto. I want to finish with this Porque usted tiene hambre. because I know you're hungry. Hay algunos que bostezan que me van a morder. Some are yawning as if they're going to bite me. Pero quiero que se vaya con esta idea. But I want you to leave with this idea. ¿Qué barreras What barriers me quieren rodear? want to surround me? ¿Qué cosas What things pienso que no puedo pasar? do I think that I cannot overcome? Y empiece a orar por esas barreras. And begin to pray for those barriers. A mí el idioma se me ha convertido en una barrera. Language has become a barrier for me. Y empecé a orar. And I began to pray, Señor, dame lenguas. Lord, give me tongues. Dame el English. Give me the English. Dame. Give it to me. Y el Señor me dijo, And the Lord said, yo ya te lo di. I already gave it to you. Te di una hija hermosa I gave you a beautiful daughter que va a hablar por ti. that will speak for you. Así que no hay barreras para nosotros. So there are no barriers for us. No hay limitaciones. There are no limitations. Las limitaciones las ponemos nosotros. The limitations, we put them ourselves. El enemigo nos pone en la cabeza. The enemy puts in our head. No pases por ahí. Don't go through there. No digas nada. Don't say anything. No puedes. No, you can't. Solo eres un hispanito. You're only this little Hispanic. ¿Cuál hispanito? What do you mean, little Hispanic? Soy un hijo de Dios. I am a son of God. Soy un hijo de Dios. I am a daughter of God. Soy un hijo de Dios. I'm a daughter of God. Hay una lucha que tenemos que pelear. There is a war we need to fight. Tenemos que luchar contra el racismo. We need to fight against racism. Tenemos que luchar contra esas limitaciones sociales. We need to fight against the social limitations that there want to be. Para mí es hermoso. For me, it's beautiful. En esta iglesia hay gente tan importante. In this church, there's people that are so important. Son muy importantes. They're very important. Y son hispanos. And they're Hispanics. Y Dios los ha puesto en posición And de God has autoridad. placed them in positions of authority. Aleluya. Hallelujah. Yo creo firmemente I que Dios firmly believe te ha puesto en esa posición de autoridad. that God has placed you in that position of authority, No para hacerle promoción al pozo. not to give a promotion to the well. No. No para hacerle promoción al cántaro que ella Not lleva, to give promotion to the bucket that she was carrying, sino para llevarlos but to take them a la fuente de agua viva. to the river of living water.
Finalmente esta mujer terminó Finally, this woman ended up recibiendo de la fuente de agua viva, que es receiving Cristo from Jesús. the river of living water that's Jesus Christ. Y dice la palabra que ella And the word says that she dejó el cántaro left her bucket y se fue a la ciudad and went to the city a decir que había encontrado to tell them that she had al found Cristo vivo. the living Christ. Mire la imagen. Ella Look at the confiaba, image. She trusted. ella confiaba en su cántaro. She trusted in that bucket. Ella confiaba en su pozo. She trusted in her well. Pero cuando recibió la palabra viva y verdadera, But when she received that living word, dice que dejó, she said that she left. o sea, dejó de confiar en el pozo, So she stopped trusting in the well, dejó de confiar en el cántaro stopped trusting in her bucket, y se fue a predicar a Cristo. and went to preach of Jesus Christ. Tal vez tú estés todavía confiando en el pozo. Perhaps you're still trusting in a well. Tal vez no te atrevas a alejarte del pozo. Perhaps you're too afraid to get away from that well. Tal vez tú tengas ese cántaro diciendo, Maybe you have that bucket saying, yo puedo sacar agua, I can take water yo out. puedo. I can. Pero quiero decirte hoy, But I want to tell you today, hay algo más para ti. there is something more for you. No te conformes con quedarte allí. Don't get comfortable with just staying there. El Señor te promete que tendrás pozo, cántaro y God todo lo promises demás. that you'll have a well, a bucket, and everything else. Pero eso no es lo principal. But that's not the principal El thing. Señor te invita hoy a God invites decirte, you today bebe de mí. to tell you, drink from me. Deja de confiar en tus fuerzas. Stop trusting in your own strength. Deja de confiar en tu talento. Stop trusting in your talents. Deja de confiar en el pozo. Stop trusting in that well. Confía en mí. Trust in me. Descansa en mí. Rest in me. Y yo te daré. I will give Y you. yo haré en ti And I will do in you grandes cosas. great things. Grandes cosas. Great things. El reto está hecho. The challenge is made. Se puede poner en pie. Can you stand? Quiero que piense por un instante. I want you to think for an instant. ¿Qué limitaciones hay? What limitations are there? ¿Qué muros What barriers hay en ti? are in you? Piensa por esto en un instante. Think about this for an instant. Y empieza a ver que los muros caen. Start to see that the barriers fall down. He podido estar viendo I've been able to see cómo el Señor abre puertas. how the Lord opens doors. El domingo pasado un hombre aquí que se paró Last week, a man here that stood up y nos habló a toda la iglesia. and spoke to the whole church. Me cautivó su humildad, His humility captivated me. me cautivó su autoridad. His authority captivated me. Y yo decía, And I said, eso es cultura del reino. that's the culture of the kingdom. Yo lo vi que él con su libro I sacaba, saw him how in his book took out, hablaba humildemente, he spoke in humility, pero lo que hablaba tenía poder, but what he spoke had power. tenía poder. He had power. Y el Señor me decía, And the Lord told me, así tiene que ser la iglesia, that's how the church needs to be, con humildad, with humility, pero con poder but with power y autoridad. and authority. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Cierre sus ojos. y Close your dígale, eyes. Señor, Lord, hoy muéstrale a la iglesia today show the church que podemos ir más allá. that we can go beyond. Hoy hemos desatado el gran reto We have given the great challenge para la iglesia. to the church. Y esto lo hacemos, Señor, And we do this, Lord, en confianza en ti, in trusting in you en descansando en ti. and resting in you. Te pido, bendito Rey, I ask you, Lord, danos la sabiduría, give us the wisdom, danos el entendimiento give us the understanding para ir a
cumplir tu to propósito. go and fulfill your purpose. Bendice, Señor amado, Bless, Lord, a todo hombre, toda mujer all man and woman en este lugar. in this place. Yo te pido, Señor amado, I ask you, Lord, bendice sus labios. bless their lips. Pasa carbón encendido en sus labios. Put carbon and flames in their lips. Y que sus palabras And let their words, Lord, sean de poder, be of power, sean de vida, be of life, sean, Señor, de fuente de agua be viva. of a river of living water. Señor, yo te ruego, Padre, Lord, I ask you, con humildad, Señor, with humility, Lord, pero con autoridad, but with authority, lleva a tu iglesia take your church a avanzar en el reino, to advance in the kingdom, a dar pasos seguros. to give sure steps. Guíanos, Dios. Guide us, Lord. Padre, yo pido por cada grupo Lord, familiar, I ask for every family group, Señor, porque se abrirán grupos because familiares new family groups will open donde solo se hable inglés, where Señor. only English is spoken. Y ahí estarán, Señor amado, oh And there, Dios, Lord, they will be. mis hermanos predicando My en brothers inglés. preaching in English. Señor, dales palabra, Lord, give them word. dales la unción, Give Señor. them the anointing, Lord. Señor, evangelizaremos, Lord, we will spread the gospel. alcanzaremos vidas, We will reach las lives. ministraremos, Señor, We will minister to them, para Lord, mostrar que hay algo más. to show that there is something more. Hay algo más que religión. There's something more than religion. Hay algo más que una iglesia. There's something more than a church Cuatro and paredes. 4 walls. Hay algo más poderoso. There is something more powerful. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Señor, tú nos has traído a esta ciudad, Lord, bendito you have Dios, brought us to the city para marcar la diferencia. to make a difference. Oh, yo te pido, danos, Señor, tu Lord, I unción. ask you, give us your Danos tu anointing. unción, bendito Give us Dios, your anointing, Lord, y que podamos pasar and let us go over sobre todas estas barreras all of these barriers que el mundo quiere poner. that the world wants to place. Así como tú, Señor Jesucristo, Just as you, Jesus Christ, tú pasaste por encima de estas barreras. you went over these barriers. Te alabo, Señor, I worship you, Lord, porque tú eres mi maestro. because you are my master. Porque tú me mandas a hacer cosas, Señor, Because you send me to do que things tú hiciste. that you did. ¿Cómo no hacerlo, Señor? How can I not do them, Lord? Tú me enseñas. You teach me. Te amo, Señor. I love you, Te Lord. alabo. I worship